¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 en punto en este viernes 11 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Cerramos la semana haciendo un análisis de los principales temas que han marcado la agenda política del país. En primer lugar, la Asamblea Legislativa todavía no logra nombrar al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El retraso ya es de 20 días y la cefalía afecta el trabajo de esta institución. Otro de los temas importantes que vamos a abordar es la relación que se está configurando entre el presidente de la República con diversos grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Una fricción más fuerte en los principales órganos del Estado podría afectar la toma de decisiones en asuntos presupuestarios o institucionales. Finalmente, está el reciente informe que presentó Acción Ciudadana, el cual revela que 391 funcionarios no han presentado su declaración de bienes en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y las reacciones que esto ha generado. Comenzamos, 8 en punto. Bien, y para hablar de estos y otros temas, damos la bienvenida a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y también a Jorge Villacorta, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, muy buenas noches. Un gusto, Wendy. Gracias por el espacio. Vamos a iniciar con una nota de introducción donde ponemos en contexto lo que vamos a conversar esta mañana. Adelante. La información fue entregada por la misma Corte Suprema de Justicia. 283 funcionarios del Ejecutivo del periodo 2014-2019 no presentaron su declaración. La mayor parte de ellas se concentra en el Ministerio de la Defensa, Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación y Hacienda. Mientras que de los diputados de la legislación anterior no lo han presentado 47. Sin embargo, la tendencia en el incumplimiento de declaraciones patrimoniales es en los diputados suplentes. Hay 44 diputados suplentes sin presentar declaraciones patrimoniales y 3 diputados propietarios. 13 servidores públicos actuales de la Asamblea Legislativa siguen sin entregar estos datos y del gobierno central 51. A diferencia del Ejecutivo pasado, de los salientes del Ejecutivo pasado, los entrantes se concentran en niveles jerárquicos intermedios hacia arriba, es decir, desde direcciones, jefaturas, gerencias, ministros. Mientras la sección de probidad estudia 613 procesos sancionatorios. Encontramos 287 procesos sancionatorios condenatorios, es decir, procesos en los que la Corte Suprema de Justicia impuso multas a los funcionarios y servidores públicos. Obligaciones que establece el marco jurídico, tanto la Constitución como la ley, deben de ser prioritarios, sobre todo en funcionarios públicos que están, según lo que se ha dicho, comprometidos con el combate a la corrupción. Creen que se debe crear una entidad independiente a la Corte Suprema de Justicia para hacer el proceso. Diferente y autónoma, una institución que ya no sea simple y sencillamente una sección de la Corte Suprema de Justicia. También hay problemas en los consejos municipales, donde ya se han impuesto 182 multas. Además de pagar una multa, Acción Ciudadana propone que los funcionarios o exfuncionarios que no entreguen sus declaraciones no puedan optar a la reelección o a otro cargo público. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bien, sobre este tema, el artículo 240 de la Constitución de la República establece que todos los funcionarios están obligados a presentar su declaración de patrimonio en los 60 días siguientes a tomar el cargo de posesión. Eduardo, y ustedes presentan este informe donde arroja pues datos bastante preocupantes, como que casi 400 funcionarios entre la pasada administración y esta, hablamos funcionarios de todo tipo, del órgano ejecutivo y legislativo y también, pues, lógicamente, alcaldías que no han presentado su declaración de bienes. ¿Qué evidencia este informe que ustedes destacan? Bueno, en primer lugar creo que habría que destacar que la presentación de este informe viene a sumarse a esta exigencia ciudadana porque se apruebe una nueva ley de probidad, porque recordemos que la actual ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos pues ya tiene varias décadas de haber sido aprobada y algunas de sus regulaciones están ya desfasadas
o estamos hablando del tema de la insuficiencia de sus sanciones, o sea, es decir, solo tiene multas de muy bajo nivel, no tiene aspectos que lleven a inhabilitar a un funcionario por no presentar su declaración de probidad. Entonces, este informe se suma a esa exigencia de una nueva regulación en materia de prevención de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Junto con esto, creo que también es importante destacar el hecho de que si estamos hablando en serio de un combate a la corrupción, una de las medidas preventivas y primarias es el tema de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, porque por esa vía se puede detectar en un primer momento cuando hay un incremento injustificado del patrimonio del funcionario que puede provenir de enriquecimiento ilícito por haber ejercido un cargo público. Recordemos que algunos de los casos emblemáticos de corrupción que se han llevado a juicio, que se han investigado e incluso se ha sancionado a los imputados, comenzaron precisamente por las declaraciones de probidad, los informes de probidad, donde la declaración de entrada y de salida mostraba un incremento patrimonial que no se pudo justificar y que por lo tanto dio lugar a el juicio por enriquecimiento ilícito y el proceso penal respectivo. Me gustaría que viéramos una publicación de Diario El Mundo donde retoma estos hallazgos que ustedes han presentado sobre estas declaraciones de probidad. Si lo puede poner producción, por favor, para poder ver con claridad. Dice, los funcionarios que no han declarado del órgano ejecutivo del 2014 al 2019 son 283. Y del órgano ejecutivo del 2019 al 2024, es decir, la gestión actual, son 51. En cuanto a los diputados, en el periodo 2015-2018 son 44 que no han presentado su declaración patrimonial y los diputados de 2018 con el 2021 son 13. Los que hasta el momento han sido sancionados en el gobierno central y autónoma son 38, del órgano ejecutivo hasta el momento ninguno, diputados del 2015 al 2018 22, del órgano judicial 45 y de consejos municipales 182. ¿Cómo interpreta estas cifras, Jorge, a su juicio, de diputados, también de personas del órgano ejecutivo que no han presentado su declaración de patrimonio como lo establece la ley? Vaya, a ver, bueno, lo que ustedes señalaban allí en el cuadro, si se fija, el mayor número de personas que no ha cumplido con la ley vigente, mayoritariamente son del Ejecutivo, tanto de un periodo como el otro. Claro, hay también evidente que diputados, personal que está en el Legislativo, que no lo han hecho en mucho menor cantidad. Claro, me van a decir, pero es que el porcentaje de personas que trabajan, que están obligadas, son más en el Ejecutivo que en el Legislativo, puede ser. Y sí es interesante ver las sanciones, cómo es que no se ha sancionado a nadie del Ejecutivo y se ha sancionado a más de 180 de alcaldía. Allí hay una cosa rara que había que aclarar. Pero el punto me parece a mí, primero dejemos claro, la ley existe, está vigente y se debe de cumplir. Esa legislación, tal como decía aquí el colega Escobar, tiene varias décadas de haber sido aprobada y por consiguiente tiene un montón de aspectos desfasados. Pero yo quisiera precisar una cosa. La Corte anterior le dio una especie de nueva vida. Sacó eso que estaba ahí tirado, que nadie se daba cuenta, y le dio otro valor, otro factor. Por eso conocimos casos de corrupción, como lo mencionaba Eduardo. Yo recuerdo muy bien, yo fui diputado y me tocó hacer eso. ¿Y qué me daba cuenta? Que de nada servía mi informe, porque esa unidad que estaba ahí en la Corte ni siquiera comparaban mi declaración de entrada con mi declaración de salida, sino que lo único que hacían era quedar satisfechos con que yo lo presentara en los 60 días antes de salir, igualmente, digo, después de salir y al entrar. Eso era lo único, pero ni siquiera las cruzaban. Bueno, eso fue un cambio. Y cambio tan importante como para decir, no solo las cruzan, no solo pasaron a cruzar la entrada con la salida, sino que fueron más allá a auditar el informe. Cuando ya vas a auditar, te encuentras con otras cosas, porque no solo auditas
esa información, sino que fueron a un tercer aspecto, seguir la ruta. Yo comencé mi cargo en el 2015 y salgo en el 2019. Presenté la del 15 y la del 19. En la de 15 yo tenía 100 pesos y en el 19 tengo 120. ¿Qué muchacho? Solo 20. No, hermano, pero ¿qué pasó entre que entraste y saliste? Si pagaste tarjetas de crédito, pagaste carro, me explico. Hubo una serie de movimientos en esos años que en el solo ejercicio de comparar una y otra no salían. Todo eso ahora existe. Por consiguiente, a mí me parece que a pesar de lo que pudiéramos conceder obsoleta la ley, a pesar de eso, creo que el organismo Corte le dio una nueva vigencia y por consiguiente, ¿qué trajo como consecuencia? Bueno, yo recuerdo la última vez, habían ya a esas alturas procesada la información de por lo menos 70 funcionarios y faltaban otros 80 o 90, de tal manera que eran más de 120 los que estaban en proceso. Porque la información, una cosa es información totalmente lista, otra cosa es información solicitada a los bancos o lo que sea que estaba por venir. ¿Me explico? Y la otra, estaban en proceso de solicitarlo. Bueno, pero allí había un montón de funcionarios. ¿Qué pasó con eso? De repente vimos que se detuvo la cosa. Cuando estaba el magistrado Blanco a cargo de eso, hubo agilidad, se movió y se dieron casos, me parece a mí importante, que están ahí. ¿Con qué quiero culminar? Esta legislación necesita que se cree una nueva ley que incorpore lo que tú decías, es decir, que tenga dientes, que tenga posibilidades de generar castigos para aquellos que no cumplen con la ley, más otros aspectos nuevos de formas distintas de corrupción. Pero por el momento eso está vigente y esos más de 200 o 300 funcionarios tienen la obligación de cumplir, porque es ley de la República vigente. Vamos a hacer la primera pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista sobre estos casos de probidad. No nos cambien. Bien, continuamos con más de 8 en punto y si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Bien, continuamos con más de esta entrevista. En el estudio nos acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y también Jorge Villacorta, analista político. Están analizando los informes de probidad que han sido presentados por esta organización Acción Ciudadana, donde alrededor de 391 funcionarios no han presentado su declaración de patrimonio. Hablamos de funcionarios de la gestión pasada y también de la actual. Me gustaría que viéramos unas declaraciones antes de continuar con este análisis del magistrado Leonardo Ramírez Murcia en este sentido del informe de probidad. Adelante. No lo hayan presentado todavía y se ha vencido su plazo, Providad está lista para poder abrir los expedientes sancionatorios. Lo que solo cierro la idea de que este punto está pendiente de ser llevado a Corte Plena, donde se presentará el informe ya definitivo de la situación que está, y entonces Corte Plena deberá de, que no lo dudo que así va a ser, ordenar, mire, ábrase los expedientes sancionatorios y procédase a aplicar las sanciones que la ley manda. Eduardo, ¿coincide con la declaración del magistrado Murcia? Y aquí le pregunto yo, ¿por dónde pasan esas soluciones para tener mayor transparencia y que los funcionarios cumplan la ley? Bueno, lo que dijo el magistrado es lo que manda, el proceso que manda la ley. Es decir, un funcionario, por ejemplo, el que sale de la gestión pública, tiene 60 días para presentar la declaración. Si no lo hace, la sección de probidad tiene que reconvenirlo y decirle, mire, usted no la está presentando, tiene este nuevo plazo para presentar la declaración. Y si en ese caso no lo hace, proceder a la sanción. En esa medida, nosotros creemos que ya hay casos
que deberían de estar en un proceso de sanción y que incluso ya deberían de ser sancionados. Porque estamos hablando, por ejemplo, de diputados del periodo anterior, del 2015-2018, que no han presentado su declaración y que a esta fecha no sabemos si están siendo ya o son sujetos de sanciones. Obviamente no lo ha sido porque no la han presentado. Entonces, lo que esperaríamos es una actitud más proactiva de la sección de probidad y del Corte Plena, que son las dos instancias que intervienen en el tema de las declaraciones de patrimonio. Aunque hay que reconocer un tema de recursos. Sin duda, la cantidad de declaraciones de probidad que se presentan a la sección encargada, que es la sección de probidad, sobrepasa la capacidad de esta instancia. Y con esto no quiero de ninguna manera excusar el hecho de que se haya retardado ya el trabajo, porque estábamos hablando de que la sección de probidad tenía 70, 80 casos de funcionarios de alto nivel que iba a mandar o tenía ya Corte Plena. O sea, no quiero que suene excusa, pero digo, hay que tener en cuenta esa falta de capacidad para lograr indagar y auditar todas estas declaraciones. A ver, ustedes plantean, Eduardo, la necesidad de incrementar las multas. Actualmente, hay que decirlo, las multas rondan de los $50 a los 500 para funcionarios que no presenten su declaración de probidad. Ahora bien, ¿realmente será esto una de las soluciones o se necesitan otro tipo de medidas, como por ejemplo el cese de los funcionarios en un cargo específico que no presenten su declaración de probidad, por ejemplo? No, yo decía que las penalidades que hay ahora son absolutamente insuficientes. No hacen que por lo menos disuada al funcionario hacerse loco, como decimos en buen guanaco, sino que él se vea obligado a que lo tiene que hacer. Y creo que una de las que más lo van a asustar es cuando le dicen, mire, si usted no cumple estos y estos procesos, puede tener una última sanción, que es el que pueda no seguir en el cargo. Creo que hasta ahí hay que llegar. Evidentemente establecer el debido proceso y todos los mecanismos para que la persona pueda resolver a tiempo. Pero ¿cómo es posible que un funcionario que finalizó, no en el gobierno anterior de Funes, nombre en el gobierno de Saca y todavía no lo han presentado? ¿Y cómo me pueden decir que no ha habido suficiente tiempo para que el pleno de la Corte, que al final es el responsable, si la oficina esta de probidad depende de las direcciones de la Corte Plena? Los responsables, perdónenme, al final son los magistrados de la Corte Plena. Y si han permitido ese desfase, me parece que es también irresponsable, porque si la autoridad no cumple con su función de aplicar la ley, pues se convierte al final en alguien que permite el abuso. Creo que eso no puede seguir pasando. Claro, mientras no tengamos una nueva ley con sus propias características referidas a lo que sucede ahora, a cómo se manejan los recursos, a las nuevas formas de violentar y ir hacia la corrupción, creo que eso es lo que la Asamblea debería hacer. Por eso, cuando Juan José, mi amigo, dijo eso, a mí me extrañó que lo haya dicho, principalmente porque un diputado, si dice que es obsoleto, pues tiene todavía la obligación más que moral, política, de decir, y como es obsoleto, aquí está el nuevo proyecto. Pero hecho, además, obviamente, tiene que cumplir con la ley. El diputado Martel es uno de los diputados propietarios que está en la lista y que no ha presentado su informe. Bueno, pero ahora lo tiene. ¿no? La mayoría son suplentes. Con la presentación del informe, él ha dicho que lo va a hacer. Y creo que eso es ya algo positivo, el que aquellos funcionarios que están en deuda, que están incumpliendo la ley, lo presenten. O sea, creo yo que lo que el informe también trata de reflejar es todavía la deficiencia en la cultura de transparencia y legalidad del patrimonio de los funcionarios. O sea, eso es uno de los aspectos que se refleja y que obviamente nos lleva también a ampliar las sanciones, por ejemplo, con inhabilitarlo para que sea candidato
a cualquier cargo de elección popular o ocupar un cargo que no sea de elección en un futuro gobierno o en una futura legislatura. O sea, prohibir eso a modo de conminarlos a que presenten sus declaraciones. Me gustaría que cambiáramos un poco de tema porque también parte de estos asuntos que han estado en la agenda nacional en los últimos días tiene que ver con esta cierta fricción que se ha dado entre el órgano legislativo y también el Ejecutivo por uno de los temas del incremento a Fosalud, este impuesto que aprobaron pues los diputados. El presidente veta y luego los diputados deciden superar este veto de este 35% que sube el 50% de lo que se recauda en productos que son nocivos para la salud. Pero me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio recientemente el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter sobre este tema. Lo que estaban haciendo era inconstitucional. Entonces hoy en la mañana lo cambiaron para hacerlo, convertirlo en un tema que sí importa a la población, como es la política de seguridad, y dentro de eso meten las declaraciones de directores de reconstrucción del tejido social. Algo que sí es totalmente importante, la inversión en salud, en educación, en seguridad, en defensa, en obra pública, en proyectos de desarrollo social, las cosas que se tienen que cumplir por ley. Y no hay comisión para nada de eso, no hay comisión para que hagan la comisión, pero lo correcto fuera que dejaran de hacer ese tipo de comisiones de show y empezaran a hacer subcomisiones o a poner a trabajar a las comisiones que ya están para ver los temas que le interesan al pueblo salvadoreño. Ahora bien, ¿no ven ustedes implicaciones en el futuro sobre esta relación, digamos, esta confrontación que se ha dado entre el Legislativo y el Ejecutivo por este tema? ¿O es prácticamente normal que se den ese tipo de situaciones? Para mí es lo normal en una democracia y en un sistema republicano como el nuestro. Eso es lo más normal del mundo, donde hay diferencias que se van dirimiendo según el proceso, primero de formación de ley y después todo siguiendo las responsabilidades o las que tiene tanto el Ejecutivo en el presidente como el Legislativo. En este tema hay todo un proceso que va a la Asamblea, da en este caso una reforma a una ley, está reformando una ley secundaria que es el Fosalud, no está cambiando el presupuesto, que la consecuencia de haber hecho una reforma de ese tipo, que es redistribuir los fondos, ya no 35, sino que pasarlos a 50 para pagar salarios, eso, la consecuencia tiene que ver con presupuesto, sí, pero la iniciativa de ley se refiere a la reforma de una ley. Ahora miren, para mí, dejémonos de cuentos, esto simplemente es una disputa entre quién queda mejor y primero con un sector de la población, pensando ya en el 21. ¿Es una lucha de poderes? No, ni siquiera de poderes, es una lucha de quién queda mejor. Entonces la idea, yo te quiero aumentar a ustedes el salario porque nunca les han pagado, el otro se da cuenta y dice, me adelanto yo y hace el acto, y el otro se opone y manda el recurso y están en eso. Al final, ¿quién tiene que dirimir la constitucionalidad o no de esto desde el punto de vista legal? Le corresponderá, como sea, a la Sala Constitucional. Pero mi punto es que desde el punto de vista político nos metemos en una serie de debates que me parece a mí no son sustanciales, porque el origen de eso son intereses estrictamente, perdónenme, electoreros o cuasi electoreros, de quién es más populista que el otro. Creo que en ambos casos se cometen errores, pero quede claro que lo que un diputado tiene es su derecho a poner una iniciativa de ley. En este caso es sobre una ley de Fosalud, no sobre el presupuesto, sí, que el presupuesto no está aprobado, no existe presupuesto 2020. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con ese tema rápidamente, no nos cambie. Bien, continuamos con más de 8 en punto. En el estudio nos acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y también Jorge Villacorta, analista político. Estamos analizando temas de coyuntura política y esta especie de conflicto que hemos conocido en los últimos días entre el gobierno y la Asamblea Legislativa por la superación del veto al incremento de Fosalud. Me gustaría que viéramos unas opiniones del diputado Mario Ponce sobre este tema.
no veamos con esos pequeños, digamos, simulacros de conflicto como que el país va por el camino equivocado. No, tenemos la madurez, tenemos la capacidad de entendernos para poder encontrarle las grandes soluciones a los graves problemas de este país, que son grandísimos. Yo te lo decía al principio, si le apostamos a la inversión, el país va a avanzar. Pero si nos vamos por las medidas equivocadas, pues el país va a retroceder. Y al país no le conviene un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué valoración hacen de estas apreciaciones del diputado Ponce? No, totalmente de acuerdo con lo que dice el diputado y lo que decía el ingeniero. En un sistema democrático, sistema republicano, es normal que hayan diferencias en cuanto al ejercicio del poder, o sea, tanto del legislativo y el judicial. Nuestra Constitución, si bien plantea un modelo de mutua cooperación, porque la Constitución dice que los órganos de Estado están obligados a cooperar entre sí para cumplir con los fines constitucionales, bien común, seguridad jurídica, la persona humana como el principio y el fin del Estado. O sea, si bien manda eso la Constitución, pero también establece una serie de mecanismos de control entre órganos, los controles interorgánicos que tanto se menciona. ¿Por qué? Porque la Constitución parte del hecho, el constituyente partió del hecho de que no puede residir, y toda constitución moderna lo tiene, no puede residir el poder en una sola persona, sino que hay una distribución de competencias y atribuciones bajo la lógica de que el poder pueda frenar al poder cuando haya alguna arbitrariedad. Y en esa medida lo que estamos viendo es en vivo el ejercicio de esos controles que establece la Constitución. ¿Cuáles son? El presidente vetando la ley. Eso está en la Constitución, o sea, tiene esa atribución. No hay nada fuera del marco constitucional o legal que esté haciendo el presidente al vetar la ley, por las razones que él ha expresado. La Asamblea Legislativa tampoco está violando la Constitución, porque lo que está haciendo es ejercicio de ese control entre órganos, superando el veto del presidente de la República. Y lo que va a hacer la Sala Constitucional, dirimir quién tiene la razón en este tema, también es un ejercicio de las atribuciones que da la Constitución a la Sala de lo Constitucional. Es decir, no estamos en una ruptura del orden constitucional, sino que por el contrario, lo estamos viendo en vivo. O sea, el orden constitucional tiene vida y lo estamos viendo en este caso. Ahora, lo que podría preocupar, y ya lo decía el ingeniero, es que todo esto tiene una distorsión. ¿Y cuál es la distorsión? El tema de la elección 2021. O sea, la vista que tienen los partidos por tratar de mantener una parte del poder que tienen, de no sufrir tanto en la elección legislativa, congraciarse con el electorado, y el presidente buscar tener mayor fuerza legislativa, eso sin duda mete una distorsión al tema. O sea, que todo se está pensando desde un cálculo electoral, claro. Entonces, eso es lo que me preocupa más. Pero yéndonos un poquito más allá de todo esto, esta hostilidad que se ha creado entre ambos órganos, ¿no creen ustedes que podría traer otras implicaciones? Les pongo dos ejemplos claros. Uno, la aprobación o el bloqueo al presupuesto general de la Nación para 2020 y la aprobación del financiamiento para seguridad, por ejemplo. Mire, Wendy, en una democracia, la clave de la gobernabilidad está en el diálogo que lleve a llegar a acuerdos que corresponden al interés del país. Pero si la persona o si el Ejecutivo expresa de distintas formas, decir, mire, nosotros gobernamos de manera diferente. Eso quiere decir no dirigirle la palabra a nadie, ni a ningún partido, ni a ningún diputado que consideramos de oposición. Si esa es la forma nueva de gobernar, pues obviamente que va a tener dificultades, porque toda acción tiene una reacción, un maltrato, un señalamiento, un no llegar ni siquiera a conversar, pues el otro va a tener una actitud similar, lo mueve hacia eso. Y el problema es que este tipo de cosas son las que cansaron a la ciudadanía. La ciudadanía estaba cansada de ese pleito Arena Frente. Cuando la Arena estaba con mayoría en la Asamblea, le estorbaba al Frente. Cuando el Frente estaba en mayoría, le estorbaba a Arena. Eso es lo que la gente rechazó, una confrontación estéril. Ahora lo que necesitamos es enfrentar y resolver los principales problemas del país.
Y esos son complejos y no pueden ser definidos solo por un órgano. Tiene que ser resultado de políticas de carácter nacional donde la gobernabilidad surge, insisto, de procesos de diálogo y de acuerdos que se cumplan. Creo que esa lección es lo que deberíamos de estar tomando de estos hechos. Podemos llegar a una situación grave con esto de que hay que acabar con los diputados, hay que acabar con la ley, porque la ley le hicieron los mismos de siempre y entonces no tengo por qué cumplir absolutamente los debidos procesos. Creo que ese tipo de formas no es lo más conveniente en un proceso democrático. Creo que es al revés. Creo que se causa daño a la democracia con algunas de estas formas de plantear el ejercicio del poder. Lógicamente esa armonía pasa por el comportamiento de los dos órganos del Estado. No, correcto, es correcto. Por eso decía yo que lo que más me preocupa no es este conflicto, o sea, este conflicto entre comillas, esta diferencia que hay entre órganos, sino que los resultados que puede tener. Porque usted ya planteaba un escenario. Vamos a la aprobación del presupuesto. Este presupuesto tiene que ser financiado con deuda, porque no alcanzan las finanzas del Estado. Entonces ahí puede haber un estira y encoge, y esperemos que no lo haya por el bien del país, por el bien de los partidos, por el bien de la Presidencia de la República, porque aquí está en juego toda esta credibilidad en los diferentes órganos de Estado. Entonces el tema ahí es que esta dinámica de querer confrontar, por tratar de sacar una ventaja de cara al 2021, es lo que yo decía, mete una distorsión más a la forma de ejercer el poder político y puede tener consecuencias que son negativas. Además, ahí los organismos internacionales están señalando que una de las debilidades del país, por lo que ha bajado en competitividad, es precisamente por la deuda. Estamos arriba del 70% de porcentaje de deuda sobre el PIB. Y ahora vamos a ir a un endeudamiento de 755 millones de dólares. Lo vamos a hacer con privados porque se van a tirar papeles eurobonos para el mercado. Ahora, a ver, bien, entonces, los organismos internacionales también, Jorge, dicen, y han mencionado, por lo menos en el pasado lo decían mucho, esta frase casi hecha de la polarización política que existe en el país. Correcto. Que eso frena, lógicamente, las inversiones y repercute en las calificaciones de riesgo. Por consiguiente, esa discusión sobre el endeudamiento, por ejemplo, que es lo que puede causar, si usted quiere, alguna confrontación, debe de tratarse seriamente, deben de tener la información completa. Los diputados no están para apretar botones, son personas electas que por consiguiente tienen la obligación constitucional de hacer el análisis correcto del presupuesto, de los gastos, de los ingresos, del endeudamiento, y concluyendo que el beneficio del país sea esta aprobación en esas cantidades, bueno, eso es lo que tiene que hacer la Asamblea y espero que lo haga de aquí a la fecha, a finales de diciembre, porque eso tiene que estar aprobado evidentemente el 31 de diciembre, porque claro, no es primera vez que no hay presupuesto aprobado. Bueno, ¿y qué pasa? Entra en vigencia el presupuesto del 2019 ejerciéndolo en el 2020. No es que se va a caer el mundo, sí, pero el mensaje que queda y los problemas que surgen al no tener los recursos frescos para la inversión y para esto, pues genera dificultades y que se transmite a los organismos internacionales, como usted muy bien dice, y afecta definitivamente no solo la credibilidad, sino que el riesgo país, y entonces todavía se eleva más el pago de intereses por esos bonos. Hacemos una pausa, pero regresamos con otro tema, la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. No nos cambie.
Regresamos con más de 8 en punto. Estamos ya en la parte final de esta entrevista conversando con Eduardo Escobar, investigador de Acción Ciudadana, y también nos acompaña Jorge Villacorta, analista político. Estamos hablando sobre los temas que han marcado la agenda de los últimos días como parte de la coyuntura política. Y un tema y un asunto que no podemos dejar de hablar es el retraso de la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Tiene exactamente 20 días de cefalía esta institución y bueno, se muestra en evidencia donde los principales partidos políticos no han podido ponerse de acuerdo para elegir a quién va a dirigir esta institución tan clave que es para el país. ¿A qué responde este retraso, Eduardo? Bueno, esto es algo que nosotros como organizaciones hemos venido señalando hasta la saciedad, el tema de que es necesario, en primer lugar, que la Asamblea Legislativa tome con seriedad esta atribución de elegir a los funcionarios que por Constitución le corresponde, y elegirlos en tiempo y en forma. O sea, cuando hablamos en tiempo, que no queden las instituciones acéfalas. O sea, ese es un tema que se ha venido discutiendo y que se ha venido señalando. Y el otro en forma, aquí estamos hablando, y perdón para las personas que ven todas las entrevistas, pero de nuevo, vamos al mismo discurso. Tiene que reformarse el proceso de elección de los funcionarios, porque caemos a un proceso donde no hay criterios de evaluación, no hay un perfil del funcionario, no hay niveles óptimos de transparencia sobre la decisión que se toma. No se sabe al final cuál es el origen o la base de la decisión política para elegir a un funcionario. Siempre está el tema del reparto de los funcionarios. Siempre está la negociación de que, ok, elegimos a esta persona como funcionario a cambio de que aprobemos esta ley, etcétera, etcétera. Siempre está ese juego político que obviamente ya la historia del país nos ha demostrado que no es beneficiosa para los intereses nacionales. O sea, es al final, ¿qué es lo que sucede siempre? Tenemos funcionarios con claros conflictos de intereses, con vinculaciones político-partidarias, con una probidad muchas veces cuestionable, que están al frente de las instituciones y no pasa nada. Entonces, aquí de nuevo volvemos al tema de que hay que pensar en reformas, no solo del proceso de elección, que está regulado en el reglamento, sino que también de otros aspectos, como por ejemplo, que los titulares de las instituciones se mantengan si no hay elección, por ejemplo. O sea, vence su periodo, si no hay elección, que esta persona continúe en el cargo hasta que la Asamblea elija al nuevo titular. Jorge, ¿cuál es su lectura sobre esto? Uno de los nombres que más suena para ser electos y que podría ser el favorito tanto del FMLN como de Arena es José Apolonio Tovar. Sin embargo, esta persona tiene 3 expedientes de investigación penal en la Fiscalía General de la República, un juicio de cuentas en la Cámara Tercero de lo Penal de primera instancia, que diga de la Corte de Cuentas, y 3 procedimientos concluidos en el Tribunal de Ética Gubernamental. Además, fue donante del partido FMLN. ¿Ante qué estamos sobre estos perfiles que se han estado barajando para dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Wendy, desgraciadamente es el mismo cuento de siempre, como decía Eduardo, es decir, es un reparto de intereses partidarios. En el pasado, cuando yo estuve ahí, era claro, la Fiscalía le toca a Arena, la Procuraduría le tocaba a la Democracia Cristiana, le toca al frente. Es decir, ese tipo de repartos en la práctica se da porque no existe una normativa en el que obligue a la Asamblea a un sistema, a un procedimiento. Claro, alguien va a decir, mira, por más que normes, al final terminan siendo decisiones de carácter político, de interés partidario. Claro, yo entiendo eso, pero es una irresponsabilidad como esta de los diputados a no cumplir con los tiempos. Pero perdóneme, no existe ni siquiera claridad en el perfil del funcionario que vas a elegir, no existe un método para valorar a cada uno, es lo que es baremos o como se llame, en las que quede establecido, si yo soy un procurador, pues voy a necesitar que tenga tales características y le pongo una calificación, y esas debería ser parte del reglamento interno de la Asamblea, que es una ley, y de su obligatorio cumplimiento. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir en este cuento donde al final los partidos llegan en momentos de abuso.
creo que además la Asamblea cuestionada en este momento, de la manera en que está, y no llegar a eso, solo abren otra razón más para los que dan los recursos que están en contra del Parlamento. Porque alguien le va a decir, es que antes no había problema. En el Estado Mayor se decía quién iba a ser magistrado, quién iba a hacer una cosa, y en el Estado Mayor de la Fuerza Armada se resolvía. Que es volver a eso lo que se pretende. ¿Dónde queda la democracia? Bien, con esto cerramos. Les agradezco mucho por este análisis tan interesante. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias Jorge. Gracias, a la orden suya. Buenas noches. Con esto finalizamos. Fuerte abrazo. Buenas noches.